Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 1, donde dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Continuamos con la segunda parte de este versículo 1, ya que es bueno considerar que Judas nos dice que esta epístola que él escribió está dirigida a los llamados. Note que estos llamados lo fueron en razón de que son llamados de Dios, y de ahí la expresión en Dios Padre, que corresponde este distintivo a los cristianos porque Dios los llama, demostrándolo en la entrega de su Hijo por ellos, y lo hace para salvación, como nos muestra el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nótese que no se trata de un amor puntual, en alguna ocasión, sino que es de un amor eterno, habiéndonos escogido en Cristo antes de la creación del mundo, en una eterna expresión de amor. Efesios capítulo 1 y los versículos 4 y 5 nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Note que el amor pone de manifiesto la motivación del acto divino, porque Dios es amor, como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Y a causa de eso, adopta todas sus decisiones eternas en amor. Así que la salvación no solo es planificada, sino que se ejecuta también en amor. Efesios capítulo 2 y los versículos 4 al 7 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Es en ese mismo amor que el Salvador se entregó a sí mismo para salvarnos. Efesios capítulo 5, versículo 2. El sacrificio exigió una absoluta entrega que descansa en el amor. Efesios capítulo 5 y versículo 25. El amor de Dios se manifiesta en esa acción salvadora, determinada ya en la eternidad. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Y esa es también la acción divina en relación con su pueblo Israel, al que conoció en sentido de elección y relación especial entre todos los otros pueblos de la tierra. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, nos dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Si el amor determinó la salvación, determina también la comunión eterna entre los creyentes y Dios, en esa misma esfera, de la cual nada ni nadie podrá separarnos. Romanos, capítulo 8 y versículo 39,
nos dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que somos y lo que seremos está absolutamente definido y establecido por el amor de Dios, ya que en Él operó para salvación, liberando a quienes son sus amados de los poderes opresores de la esclavitud en los que antes vivíamos en el tiempo antiguo. Romanos capítulo 6 y versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El impulso divino para hacer una obra semejante ha sido el amor, que lo impulsó a entregar a su Hijo para hacerla posible. Romanos capítulo 8 y versículo 32. Y de ahí que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 8. El amor manifestado en gracia es el punto de partida para la transformación de la historia humana, ya que el amor divino hace posible que el pecador creyente quede libre de la ira y de los lazos del pecado. Esa obra de amor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. La entrega del Hijo de su amor hace posible que los que no éramos hijos los podamos ser ahora en el Hijo, para ser también en Él amados de Dios, ya que estar en Cristo es pertenecer al grupo de quienes pueden ser llamados amados de Dios. Los que están en esta condición reciben también la provisión de amor divino en su vida, para que puedan amar con la misma calidad de amor con que fueron amados, mediante la operación divina, realizada por el Espíritu Santo en los corazones. Romanos, capítulo 5 y versículo 5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. El amor divino impulsa la acción de los amados de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 14 y 15. También notamos aquí que Judas se dirige a los que han sido guardados en Jesucristo o también guardados para Jesucristo, ya que ambas cosas son posibles en la expresión. El verbo está expresando la idea de guardar, atesorar, poner a seguro. Por otro lado, la construcción en dativo permite expresarlo también como guardados por Jesucristo. Esa es la enseñanza de Cristo a los discípulos, cuando les dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10 y los versículos 27 al 29. La seguridad de los creyentes está bien firme, puesto que el Señor dijo también: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan capítulo 6 versículo 39. Esto es,
Según Cristo, la voluntad del Padre que cuando dé al Hijo, éste no pierda absolutamente nada, ya que no solo se trata de que dé la salvación a todo aquel que el Padre conduzca al Hijo, sino que esa salvación no se pierda jamás. Note que todos los creyentes mueren físicamente, pero la muerte no interrumpe la relación con Dios. Vinculados a Cristo y unidos vitalmente a Él, el cuerpo va a la tumba, pero el espíritu se mantiene en la experiencia de la vida eterna, ya que todos los muertos en Cristo serán resucitados para el disfrute a perpetuidad de la vida de resurrección con el Señor. El Padre le da todo el pueblo que llama a salvación, y el compromiso del Hijo es resucitarlo todo en el día último. La referencia a una resurrección final no supone que no haya un programa de resurrección que tendrá lugar como enseña el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y los versículos 23 y 24, donde dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Nótese que la voluntad divina no puede quebrantarse. Por consiguiente, si el Padre ha dado un pueblo al Hijo y éste tiene el compromiso de no perder nada de ellos, la seguridad de salvación está garantizada por la voluntad del Padre, que es también la del Hijo. La resurrección es la salvación integral del hombre. De otro modo, el destino de los que creen en Jesús conlleva la posición de la vida eterna en esta vida, que se proyecta perpetuamente en la resurrección, es decir, posesión en el presente y esperanza en el futuro. Y de ahí que el doctor Lacueva comenta sobre esto y dice que hay un determinado número de seres humanos dados por el Padre a Jesucristo, para que éste los cuide y sirvan para gloria y alabanza de su nombre. Aquellos a quienes el Padre hizo objeto especial de su amor, lo encomendó a las manos de Cristo. Y Cristo se encarga de que no se pierda ninguno de los que le han sido dados por el Padre. Este cuidado se extiende más allá de la tumba, sino que lo resucite en el último día, como señala Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Esta empresa, pues, no quedará finalizada, sino en la resurrección del último día. Y todo esto tiene su fuente y origen en la voluntad del Padre. Fin del comentario del doctor Lacueva. Así pues, la voluntad del Padre es cumplida plenamente por el Hijo, ya que Jesús no pierde nada de lo que Dios le da. Y es que por eso los guarda durante la vida y los resucitará luego de ella en el momento oportuno en el día final. Note que la seguridad del creyente no está en lo que él haga o deje de hacer para mantener su salvación en identificación con Cristo, sino en lo que el Salvador hace para que nunca pueda perderse ninguno de los que él ha salvado. Lo que supone para muchos una notable dificultad en cuanto a la perseverancia de los santos. Se aclara absolutamente en las palabras del Señor Jesús, ya que los salvos serán guardados y protegidos, perseverando en la gracia hasta el fin de los tiempos. Juan, capítulo 10, versículo 28, nos dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano.
Y Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nótese que la vida eterna que Dios da conlleva ya aparejada la eterna seguridad, puesto que es la misma vida de Dios en el creyente. Además, los dones de Dios son irrevocables. Por tanto, lo que se recibe de Él pasa a ser propio de aquel que lo recibe. En ese sentido, nadie puede arrebatar la vida eterna, que es el don de Dios para todo aquel que cree. De este modo, quien tiene a Cristo y con Él el perdón de pecados, tiene también la vida eterna de la que nunca será separado, ya que no se trata de lo que el hombre haga, sino de Dios que lo garantiza para él. Y ya se ha considerado antes que los creyentes han sido llamados por Dios, conducidos por Él a Cristo y salvos eternamente, ya que el llamamiento a salvación procede del Padre. Conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Note que los que son amados por Dios son llamados conforme a su propósito. Es en la salvación donde está implicada la soberanía de Dios. Por tanto, en todo cuanto tiene que ver con la salvación, es Dios quien lo hace posible. La salvación del hombre descansa en el decreto divino que se estableció antes de la creación. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El designio eterno estableció quién realizará la obra de salvación. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Tengas en cuenta que la Biblia está enseñando enfáticamente que la salvación es de Dios, como nos dice el Salmo 3, versículo 8 y Jonás, capítulo 2, versículo 9. La palabra clave en cuanto al llamado del Padre en su propósito, la salvación es el resultado del propósito de Dios establecido antes de la creación y por tanto antes de la caída. La decisión salvífica es anterior y está más allá de la historia. Nótese que la Biblia enseña que la salvación es el resultado de la propia y libre determinación de Dios en su gracia. Aquí aparece vinculado con el llamado divino, por tanto se trata siempre de la libre y primordial decisión salvífica de Dios. De otro modo, el propósito de Dios es para salvación de aquellos a quienes llama. Y nótese que Dios no llama a aquellos que Él sabe que no van a responder a su llamado. Y sí que llama a aquellos que Él sabe que aceptarán por la fe a Cristo en el discurso de la historia. Por tanto, Dios llama para que respondan al llamado, sin forzar la voluntad ni tampoco obligar a nadie a creer, ni excluir tampoco, por otro lado, a nadie de la posibilidad de hacerlo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados
con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El propósito de Dios implica que su llamamiento sea algo más que una simple invitación para perdón de pecados. Es un llamamiento para ser un pueblo separado para Él. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 24 dice: Mas, para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los que son llamados siguen en el mundo, pero sin embargo no son de él. Los llamados por Dios disciernen, en razón de la obra del Espíritu, cuál es su situación, siendo dotados de fe salvífica e impulsados a clamar al Salvador, depositando en él su fe, de manera que mientras que Cristo crucificado es para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y los versículos 22 y 23. Ahora bien, ¿quién hace esa diferencia? La operación poderosa de Dios conforme a su propósito, ya que es necesario entender bien que el hombre no se salva por saberse perdido, se salva cuando se siente perdido. Este sentimiento en la intimidad del alma es una operación del Espíritu de Dios, que produce para quienes son llamados. El propósito de Dios subordina todo para el fin que Él mismo se propone. Romanos capítulo 9 y versículo 11 dice: Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por la obra, sino por el que llama. La economía de la salvación no tuvo lugar cuando el hombre pecó, ni tampoco porque iba a hacerlo, sino que nace del propósito soberano de quien determina, por propia voluntad, salvar al hombre que iba a ser creado. Y como alguien dijo, mucho antes de que el Creador dijese, sea la luz, dijo, sea la cruz. La acción de Dios es el de un llamamiento santo que salva a los que son llamados con este propósito. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9 dice: Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esto siempre sin renunciar a la responsabilidad del hombre. Para dejar esta consideración es necesario recordar las dos grandes líneas que aparecen en el Nuevo Testamento, tocantes a la salvación, ya que por un lado está la potencialidad de la gracia, capaz de salvar al más perdido de los hombres, que llama a todos a la fe, lo que teológicamente suele llamarse la libre gracia. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Por otro lado está el de la elección para salvación, en la que está involucrado el llamamiento de Dios, determinado ya desde antes de la constitución del mundo. Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No procuremos reconciliar nosotros estas dos verdades por medio humanos. Hacerlo supondrá forzar una a favor de la otra. Reconozcamos también nuestra limitación y aceptemos las verdades bíblicas en un acto de fe, reconociendo que las dos son dos verdades reveladas
teniendo en cuenta que la Biblia está dirigida a la fe del creyente y no a la lógica del hombre. Amigo y amiga oyente, queda bien claro que la salvación es por la fe, depositada en la obra expiatoria de Jesucristo el Salvador. Y es que por eso, mi amigo, mi amiga oyente, tú ahora tienes la oportunidad, a través de esa fe depositada en Jesucristo, de venir a Él en arrepentimiento, de decidir a partir de este momento obedecer lo que Dios dice en su palabra, no lo que los religiosos nos puedan enseñar, sino lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, tú debes de darle el primer paso, y el primer paso es pidiéndole a Cristo que te salve. Si así lo crees, yo te invito a que tú puedas hacer una oración de fe ahora en este momento. Si nunca antes la has hecho, repite conmigo y di: Señor Jesucristo, he oído lo que dice tu palabra, y tu palabra dice cosas que yo antes nunca había entendido o había oído. Ahora vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y decido en este mismo momento seguirte todos los días de mi vida. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.